Popol Vuh. Capítulo 15. La muerte de Hunahpu. Había muchísimo frío dentro de la casa de frío, con tremendo granizo. Sin embargo, los gemelos inmediatamente extinguieron el frío por sus obras milagrosas. El día siguiente salieron de la casa vivos y sanos. Entonces los señores de Xibalbá enviaron a los jóvenes a la casa de jaguares. Allá habían muchos jaguares, pero los jóvenes dijeron a ellos: «Los de ustedes son los huesos, no nos coman». Y dieron los huesos a los jaguares, y por eso los jaguares no se los comieron. Sorprendidos por los jóvenes que no se habían muerto, para matarlos, los señores de Xibalbá los enviaron a la casa de fuego. Los jóvenes entraron a la casa de fuego, donde adentro solamente había fuego, pero tampoco se quemaron, y salieron vivos de la casa. Finalmente, los señores de Xibalbá enviaron a los jóvenes a la casa de los murciélagos. La casa estaba llena de murciélagos de la muerte, camazots, que estaban volando, con sus hocicos bien afilados, que son sus instrumentos de muerte. Los jóvenes inmediatamente se escondieron dentro de sus cerbatanas. Los camazots estaban volando alrededor de las cerbatanas, donde se quedaban los jóvenes toda la noche. Uno de ellos estaba encaramado sobre la punta de la cerbatana. Los jóvenes permanecieron dentro de las cerbatanas toda la noche, pero se pusieron curiosos sobre afuera de las cerbatanas. «Hunahpu, ¿ya ha amanecido? ¿Podrás ver?». Así dijo Xbalanque. Hunahpu quería ver afuera, entonces intentó ver desde el punto de la cerbatana. Hunahpu sacó la cabeza de la cerbatana y al instante un camazots decapitó su cabeza. Los señores de Xibalbá se pusieron muy felices por la cabeza de Hunahpu y fueron a colocar la cabeza sobre el campo de pelota.